Bien, vamos a continuar con el tercer bloque de este conversatorio con los candidatos a la presidencia aquí en Honduras desde la Universidad de San Pedro Sula. En esta ocasión vamos a estar hablando de transparencia y democracia y en este segmento pues me va a estar acompañando de nuevo y le voy a pedir que nos incorpore de nuevo con nosotros al rector de la universidad. Por favor, rector. Y muchas gracias. Ya usted es de la casa, entonces ya no, ni para que darle la bienvenida. Bueno, vamos a empezar con la misma dinámica y, ok, esta pregunta es para el candidato Mauricio Villeda Bermúdez y la pregunta para el candidato Villeda es la siguiente. Candidato, ¿ordenaría auditorías licitadas internacionalmente a entes descentralizados tales como Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Hondutel, la Empresa Nacional Portuaria y el Banco Central de Honduras? Sí, definitivamente que ordenaría auditorías internacionales, pero en una pregunta anterior expliqué que una de mis propuestas es crear una ley que fue ordenada en la Constitución de 1982 y que hasta el día de hoy no se ha implementado. Y yo la he titulado Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, donde serían sujetas, entre otras personas, las empresas estatales o de participación estatal, las centralizadas y las descentralizadas. Es importante luchar contra la corrupción y usted ha señalado instituciones donde se nota que ha habido corrupción, como la ENE, como Hondutel y otras instituciones del Estado. Pero no únicamente eso, también hay que reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas para que investigue esas instituciones y hay que reformar el Código Penal también para que se aumenten las penas por abuso de autoridad, penas por enriquecimiento ilícito, hay que aumentar la pena y también por retardo malicioso de la justicia. No podemos seguir como estamos. Aquí el presidente de la República se da el lujo de violar la ley. En el Congreso se dan el lujo de violar la ley. Y es algo que no podemos permitir, no lo podemos permitir. Vamos a reformar también el Código de Ética de los funcionarios públicos y vamos a emitir decretos presidenciales en contra de la corrupción. Sin transparencia hay corrupción. La corrupción se da porque no hay transparencia y la falta de transparencia y la corrupción son un atentado directamente contra la democracia. No se trata entonces de hacerle auditorías externas porque prácticamente estamos descalificando a los auditores nacionales, que hay muy buenos auditores nacionales. Se trata de tomar medidas para corregir la conducta de las personas en los tres poderes del Estado, en las instituciones autónomas y en las que usted ha señalado también perfectamente. Pero además de eso, endurecer las penas. No podemos continuar siendo blandos en algo tan fuerte como es la corrupción, porque, repito, la corrupción es una lacra, es una lepra que se come el tejido social. Así como la lepra humana se come el tejido del cuerpo, la corrupción en el cuerpo de la sociedad se termina con todas las instituciones del Estado. No podemos permitirlo y es uno de los ejes fundamentales de mi gobierno. Atentar contra la democracia es permitir la corrupción y nosotros vamos a cortar la corrupción de tajo. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta es para el licenciado Romeo Orlando Vázquez Velázquez y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo logrará que los diferentes poderes del Estado no sean controlados por grupos de poder que impiden que haya transparencia en las acciones del gobierno? Una buena pregunta, que es de democracia. Ahí se necesita también mucha disciplina. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Casualmente una democracia se fundamenta en la independencia de poderes. Pero para hacer esto hay que despolitizarlos.
Por ejemplo, yo pienso que los jueces deben hacer carrera, que deben escogerse los jueces por de ahí mismo, dentro de la misma profesión de los que están participando en el proceso judicial, y no que lo estén aquí poniendo políticamente, porque cada quien está poniendo a su conveniencia una autoridad para que lo beneficie. Entonces hay que fortalecer estas instituciones, lo mismo que la Fiscalía, lo mismo que los demás poderes, hay que mantener esa interdependencia, porque prácticamente si nosotros estamos teniendo injerencia entre los demás poderes, prácticamente lo que está existiendo ya no es una democracia, sino que es una dictadura. A veces dictadura de partido, y eso no puede ser, ¿no? Por eso, mi lucha fuerte en ese sentido es casualmente dentro del mismo orden, que hay que hacer que se respeten las diferentes instituciones del Estado. Porque si nosotros escogimos vivir en democracia, tenemos que fortalecer esta democracia. No podemos nosotros debilitarla, teniendo injerencia de un poder a otro poder. Debe haber ese marco de respeto, lo que debe haber es una coordinación, porque debe haber de repente un mando único para desarrollar actividades relacionadas con el quehacer nacional y sobre la base de los intereses nacionales, no los intereses personales o de grupo. Nosotros tenemos que ver para el frente, sí, ¿verdad? Pero no podemos seguir permitiendo que en el presente sigan sucediendo cosas como las que están sucediendo en Honduras, el irrespeto que se está dando a la democracia. Por eso estoy participando de aquí, no porque vengo como un político, sino que vengo como un patriota, que amo mi tierra y estoy dispuesto a ofrendar la vida en defensa de los más sagrados intereses de la patria. Me decía a mí un profesor, cuando me daba clase en la escuela militar, para que vos querás hacer siempre el bien en la vida, pensá que vas a vivir ese día como que fuera el último día, y vas a empezar a pensar cosas buenas en tu mente, y las cosas buenas que yo estoy pensando, casualmente bajo ese principio, para no tenerle miedo a la muerte, sino que ser valiente, es que debemos hacer que respeten todas las instituciones de derecho para fortalecer nuestro sistema en Honduras, y eso simplemente es de decisión, respeto a la ley. Gracias. Siguiente pregunta será para el ingeniero Jorge Rafael Aguilar Paredes, y la pregunta para el candidato es la siguiente. En Honduras, el presidente de la República ha gozado de una millonaria partida confidencial de la cual no tiene que rendir cuentas a nadie. Situación similar se presenta en el Congreso Nacional. ¿Cancelaría usted la partida? Ya te aplauden sin que respondas. ¿Cancelaría usted la partida confidencial del presidente de Honduras y pediría que se cancele la partida confidencial del Congreso? Definitivamente que sí. No podemos seguir con más confidencialidad en Honduras. Los que estemos en los altos cargos tenemos que dar el ejemplo de transparencia, de rendición de cuentas, de servicio al país. El reglamento del Congreso Nacional debe reformarse para que no concentre el poder en la presidencia del Congreso Nacional y para que haya auditoría y contraloría de los recursos que maneja el Congreso Nacional. Y desde la presidencia vamos a impulsar una política de austeridad. No puede ser que ante la grave situación económica de nuestro pueblo exijamos socar la faja y actuemos con derroche desde arriba. No podemos permitir eso. Tenemos que socarnos la faja los de arriba primero, antes de exigirle al pueblo. Y eso lo podemos hacer hombres y mujeres que estemos comprometidos con Honduras, que amemos al país, que entendemos que la actividad política es para servir a Honduras, no para irnos a servir. Y que estamos en esta actividad política precisamente porque no nos gusta cómo están las cosas en Honduras y queremos aportar para cambiarlas. Queremos dar de nuestros conocimientos y de nuestro esfuerzo para hacer de una Honduras más justa,
más equitativa, una Honduras de oportunidades, precisamente para evitar que nuestra población, particularmente la juventud, emigre del país. Pero para ello necesitamos en los altos cargos del gobierno personas honestas, capaces y valientes, que estamos dispuestos a dar esa lucha para limpiar el aparato público y para tener instituciones del Estado que verdaderamente atiendan y resuelvan la problemática nacional. Y en eso es que nos comprometemos. Y nos comprometemos porque tenemos esa escuela. Porque mi padre, el doctor Enrique Aguilar Paz, que fue ministro de Salud Pública, demostró en sus 5 años de gestión que se puede hacer gestión pública con honestidad, con amor y con capacidad. Y por ello es que con un presupuesto para 15 centros de salud en esos 5 años, con ese mismo presupuesto logró hacer más de 150 centros de salud. Pero además de ello, estableció el sistema de salud e hizo 12 hospitales públicos, construyó la represa de Los Laureles en Tegucigalpa, hizo una gran cantidad de acueductos. ¿Por qué? Porque habían personas comprometidas, hondureños y hondureños capaces, un equipo capaz, comprometido y honesto. Y eso es lo que necesitamos para hacer ese cambio que requerimos en el servicio público de Honduras. Gracias. Siguiente pregunta para Salvador Nasralla, perdóname, Salum. La dislexia de pronto Me pasó igual el martes. Exactamente. En otro foro me pasó igual el martes con un presentador guatemalteco, pero no importa. Bueno. El triunfo no depende de eso. Candidato, en Honduras los actos de corrupción son noticia por unos cuantos días y luego pasan al olvido sin que éstas se investiguen a fondo ni se procese a los culpables. ¿Qué medidas implementaría para cambiar esta situación? Lo primero que voy a hacer, siempre me preguntan qué es lo primero que va a hacer cuando llegue el 27 de enero al gobierno. Hay una ley anticorrupción en Honduras que está engavetada en el Congreso desde el año 2011. Lo primero que voy a hacer va a ser desengavetar esa ley y aplicarla. O sea, voy a pedirle a mis diputados del Congreso de la República que eso sea una realidad inmediata. Está engavetada para proteger los intereses de la gente corrupta. Cuando me preguntaban por qué no se mete usted a política, yo les decía porque los partidos políticos tradicionales están llenos de corruptos. Por eso no me metí antes a política. Y por eso fundé el Partido Anticorrupción. Todos mis compañeros en este foro han estado de una u otra manera en política. Han gobernado, han estado en el Congreso, diputados, en fin. En el 2009, ¿no fue usted el candidato que reemplazó a Elvin Santos? Bueno, pero, perdón, me estoy saliendo del foro y no quisiera entrar en debate para no salirme de las reglas del juego. Lo que le quiero decir a la gente que me está viendo en este momento es que realmente el único nuevecito aquí que lleva gente nueva es el Partido Anticorrupción. Aquí, no. Perdón. Continúa, candidato, continúa. Candidato, continúa. No. Candidato, continúa. Ok, nosotros somos en Honduras 8.8 millones de personas, de los cuales 8.5 somos buenas personas y estamos encarcelados. Esta es una democracia encarcelada y que estamos gobernados prácticamente por 30.000 personas corruptas que nos mantienen y nos explotan. Entonces, si nosotros tomamos el poder con la gente honesta que nunca participó, con los profesionales honestos y temerosos de Dios que propone el Partido Anticorrupción, estoy seguro que va a regir la transparencia, el derecho a la información, la rendición de cuentas, la auditoría social, porque la democracia no solamente es en las elecciones, la democracia es un asunto que diariamente los ciudadanos deben participar a través de sus decisiones. Y en este momento en Honduras estamos en medio de una dictadura donde el Estado de Derecho no existe.
donde el poder está concentrado en solamente uno de los poderes del Estado. Desde diciembre pasado, el poder legislativo se tomó el poder judicial y el Ministerio Público también. Nosotros vamos a promover la transparencia a través de nuestra gestión. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a la siguiente pregunta y ahora será la ocasión de Iris Xiomara Castro Sarmiento y la pregunta, candidata, es: ¿cree usted que Honduras necesita una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la actual Constitución de la República y por qué? Esta noche me ha tocado escuchar a los compañeros candidatos hablar de democracia, hablar de transparencia, hablar de la lucha con en contra de la corrupción, hablar de aprobar leyes para entonces aplicar entonces estas leyes para poder reducir la corrupción en nuestro país. Y me pregunto yo, ¿cuál democracia? ¿De qué democracia están hablando? Si los mismos son los que con sus acciones han roto esa democracia de la que se llenan la boca hablando hoy. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el Estado que tenemos nosotros en nuestro país? Un Estado débil, instituciones frágiles. ¿Quién cree en la institucionalidad de Honduras? Nadie cree. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando en este momento es que hay un poder del Estado que ha asumido las funciones de otros poderes. Dieron un golpe de Estado en nuestro país y se llamaron al silencio. Salimos a las calles a enfrentarnos en contra de las armas. ¿Y a dónde estaban los que hoy hablan de democracia? ¿Dónde estaban? ¿O coludidos en el golpe de Estado o escondidos detrás de las armas? Voy a dar la respuesta, precisamente por eso estoy diciendo de que lo que hay en nuestro país es un Estado que no da las soluciones y las respuestas que el pueblo necesita. ¿Para qué creamos un Estado? Para que le dé garantías al ciudadano y a la ciudadana. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? ¿Ustedes creen que el ciudadano tiene salud? ¿Tiene educación? Si cuando van a los hospitales no hay cómo resolver el problema, no hay medicamentos. En la educación una confrontación permanente entre el gobierno y el magisterio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, hay que llegar a un acuerdo y a un pacto social entre todos los hondureños. La Constitución que tenemos la han violentado cada vez que han querido y la han reformado cada vez que quieren para sus beneficios personales. Entonces, nosotros creemos que la salida para el pacto social es la Asamblea Nacional Constituyente. Necesitamos una nueva constitución en nuestro país, donde se defina el Estado que queremos, donde se defina las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Y especialmente, a través de esa constituyente, se hagan reformas importantes en la justicia, porque no podemos hablar de transparencia si no existe una justicia. Quien debe de elegir el Poder Judicial, los magistrados y los fiscales, debe ser el pueblo hondureño con voto directo. Gracias. Muchas gracias, candidata.
La siguiente pregunta es para el abogado Orlé Aníbal Solís Meraz y la pregunta, abogado, es: ¿qué iniciativas propone usted para mejorar la transparencia gubernamental? En mi querida patria Honduras, cada vez que llega un gobierno, llega a cancelar o a despedir empleados para colocar a sus seguidores. Y estos se van a la jurisdicción correspondiente y ganan las demandas. Regresan con su demanda para que los reintegren. Pero cuando llega a la institución ya hay otro nombrado, por esa irresponsabilidad y esa negligencia de ese funcionario público. Nosotros proponemos reactivar la acción para que aquellos funcionarios o servidores públicos, por acción o omisión, sean responsables con su patrimonio personal ante esas demandas que el Estado pierde y deducirles las responsabilidades correspondientes. No se puede continuar en esa situación. Además, vamos a transparentar a Honduras nombrando funcionarios o empleados públicos fundamentado en el principio de la meritocracia. O sea, que no se nombren por compadrazgo, por familiaridad, por partido, por color, que eso es lo que nos tiene en la peor desgracia en este momento. Nosotros vamos a luchar contra esa situación. Además, no es que vamos a ir a engrosar más desempleados o vamos a ir a proteger a nadie. Sí vamos a revisar y de esa revisión saldrá la carrera de la administración pública para transparentar lo que es la administración de los fondos públicos, sobre todo en la ejecución de lo que dice la ley de administración pública. No podemos continuar bajo esos sistemas que lo que trae es corrupción en nuestro país. Vamos a enfrentar frontalmente la corrupción, transparentando lo que es el proceso de desarrollo en lo que es la administración pública y creando programas que vayan encaminados no a desfavorecer o a sacar más gente a la calle, pero sí nombrando personas capaces que vengan a dar respuesta positiva a lo que es la transparencia en nuestro país. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el candidato abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Y la pregunta, candidato, es: ¿qué mecanismos utilizaría para repatriar los capitales hondureños que se han ido hacia el exterior? Número uno, darle seguridad al pueblo hondureño, recuperar la paz y la tranquilidad. En el periodo anterior, el mandatario se sentó a dialogar con las maras y ahí se incrementó en un 80.54% las muertes por cada 100.000 habitantes. Yo no sé si hubo colusión o miedo, pero este problema que hoy estamos viviendo aquí es producto de la falta de decisión. Y ahora que entramos en el tema de revisar la conducta de fiscales, de magistrados, de jueces que han estado coludidos con el crimen, ahora viene y sí saltan algunos. ¿Pero por qué? Porque estamos poniendo el dedo en la llaga. Y aquí seamos francos y claros, si no resolvemos el tema de la seguridad de las personas, de los bienes, la seguridad jurídica, no va a venir el capital. Porque el capital es como una de esas plumitas tan finas que con poco se lo lleva el viento. Y eso es fundamental, tener la convicción de tomar decisiones. Cuando enfrentamos la depuración policial, nos amenazaron oficiales de policía. Y dijimos, no, esto es correcto y justo para el país y hay que hacerlo. Cuando tocamos el tema de la extradición, también, pero hay que hacerlo, porque si no, no vamos a salir adelante. Y ahora es bien fácil decir no hay institucionalidad, cuando lo que querían era perpetuarse en el poder, saltándose todas las leyes del país.
Hoy en la mañana estuve en el Corpus y alguien me dijo, Juan Orlando, ¿qué pasó con los 3.500 millones que dejó el gobierno de Maduro para la estrategia de reducción de la pobreza? Y yo le pregunté, ¿llegaron aquí al Corpus? Todo el mundo me dijo no. Y cuando les pregunté, ¿y qué creen que se hizo? Mucha gente gritó, se fueron en carretillas. Esa es la realidad del país. Y hoy estamos endeudados porque los que gobernaron el periodo anterior dejaron una enorme deuda flotante, no atacaron el tema de la seguridad, no promovieron las inversiones y habiéndoles dejado la mesa servida. Una economía creciente, un nivel de seguridad cuando Maduro salió aceptable. Hoy por eso es necesario poner orden. Y yo, Juan Orlando Hernández, les digo, estoy listo para que pongamos orden en este país y así vendrán los capitales de regreso. Pero digamos la verdad, porque ser deshonesto también es irse de la boca sin medir lo que realmente tiene fundamento. Y cualquiera se puede engañar aquí, pero el que está ahí arriba, nadie lo engaña. Nadie. Gracias. Bueno, y por último, abogado Andrés Pavón Murillo, hay que mantener el tono alto. Pues hace la última intervención de esta conversatorio y la pregunta es, mencione por favor 3 medidas puntuales que garanticen que el Tribunal Superior de Cuentas haga el trabajo para el que fue creado. Cuando empecé a crecer, miraba en las loderas de los carros algo que decía Casa Yar. Después miré que eso también estaba en los bumpers de los carros. Y una vez vine a San Pedro Sula y me sorprendí porque había también Casa Yar. A la par de eso también crecí escuchando lo que acabo de escuchar ahorita aquí, de mis compañeros y mi compañera que me han antecedido en la palabra, cantándole y vendiéndole mariposas al pueblo. Y eso no creció. Ahora regreso a San Pedro Sula y amigo de Casa Yar. Qué bien que está Casa Yar, pero qué mal que está mi pueblo. Yo creo que ese crecimiento debemos tomarlo con ejemplos como esos. Yo buscaría de asesor en mi gobierno al señor director, creo que es, que tiene el apellido Yar, presidente de esta universidad, si así lo aceptan ustedes como sanpedranos o no. ¿Ah? Para que me ayude a colocar a Honduras también con una casa bonita, que el mundo pueda tener el placer de contemplarlo a lo largo de toda América Latina y el resto del planeta. Eso es lo que queremos para Honduras. Pero si nosotros seguimos cultivando y cosechando violencia como lo estamos haciendo actualmente y engañando al pueblo de Honduras con palabras elocuentes, con dulzura, o utilizando la calamidad que actualmente enluta a Honduras como una herramienta para decirle al pueblo que podemos ser capaces de orientar un Estado hacia el desarrollo y hacia un futuro sin el conflicto que actualmente tenemos, yo creo que con eso, si bien es cierto, podemos ganar las elecciones, pero vamos a seguir cultivando lo mismo de lo mismo. Hoy hay un Tribunal Superior de Cuentas, desde luego que está ahí, que no le hace las cuentas a nadie, porque los corruptos, para esconderse de la mirada fuerte y de castigo del pueblo, cambiaron el delito de ladrones y ahora se llaman corruptos, pero los pobres siguen siendo ladrones. Los pobres van a la cárcel por ladrones y estos no van a la cárcel por corruptos. Hicieron una ley doble para esconderse en ella. En nuestro gobierno, Ezequiel Doblado y amigo de Casa Yar, corrupto es lo mismo que ladrón.
y va a ir a la cárcel, se lo aseguro, porque Andrés Pavón lo cumple. Gracias. Gracias. Bien, vamos a las conclusiones de este bloque en palabras del rector de la Universidad de San Pedro Sula, por favor. Para cerrar ya la noche, haré un breve resumen de la participación de cada uno de ustedes. El señor Vieda, del Partido Liberal, fue claro, indicando que es importante controlar la corrupción y reformar las instituciones para ser transparentes y que es importantísimo la aplicación de la ley. El señor Vázquez, de la Alianza Patriótica, ante la pregunta de los grupos de poder en la política, indica de que es importante implementar la carrera judicial y de los otros entes que imparten justicia en nuestro país y que se genere un respeto entre poderes. El señor Aguilar, del Pino, ante el tema álgido de la partida confidencial, definitivamente dice que sí, que es necesario eliminarla y que se debe dar ejemplo de transparencia y austeridad en la época de crisis en la que vivimos en nuestro país. El señor Narrala, del Partido Anticorrupción, ante la pregunta de que los actos de corrupción pasan al olvido con mucha frecuencia en nuestro país, fue enfático al indicar que es necesario aplicar la ley anticorrupción. Y la señora Castro, ante la pregunta relacionada para la creación de la Asamblea Nacional Constituyente para modificar la actual Constitución, indica que la misma se ha violado y que no hay salud, no hay educación y que es necesario llegar a un pacto social a través de una constituyente. El señor Solís, de la Democracia Cristiana, ante la pregunta del mejoramiento de la transparencia gubernamental, propone reactivar la acción para que los funcionarios sean responsables de su accionar y para eso es necesario nombrar funcionarios capaces. El señor Hernández, del Partido Nacional, ante el tema de la repatriación de los capitales, indica que es importante la revisión de la conducta de los jueces y fiscales, un proceso que indica que ya se inició para fortalecer la seguridad jurídica y que es necesario poner orden en el sistema. Y el señor Pavón, en la última intervención, de una manera concisa lo digo, dice que el Tribunal Superior de Cuentas no le hace las cuentas a nadie. Entonces, como una conclusión final, lo que yo indicaría es que la Universidad de San Pedro Sula, USAP, espera que el próximo presidente de Honduras, que será uno de ustedes 8, pueda estar aquí dentro de 4 años en este mismo escenario ante la juventud y el pueblo hondureño, brindando un informe de su gestión donde nos demuestre el cumplimiento de las promesas de campaña que ustedes han tenido durante este proceso eleccionario y que nos prometan la disminución de la inseguridad, la mortalidad infantil, la corrupción, la impunidad, etcétera, así como el incremento de la competitividad, la inversión en el empleo, el índice de desarrollo humano, el respeto a los derechos humanos, la cobertura y la calidad educativa, entre otros factores importantísimos para el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en nuestro país. Buenas noches. Muchas gracias, rector. Vamos a hacer una última pausa muy cortita y regresamos para cerrar este conversatorio y este programa. Muchas gracias.
Bien, vamos a concluir ya este conversatorio. Por mi parte, me parece que es obligatorio agradecer a los organizadores de este evento. Me parece que fue bastante positivo, bastante bueno. Quiero felicitar a los candidatos. Me parece que en general lo hicieron bastante bien. Creo que cumplieron con las expectativas que se tenía de ustedes para el propósito al que se les convocó. Y por supuesto, gracias por asistir. Gracias por sus palabras. Evidentemente, a cada uno de ustedes, el público presente en este auditorio, y por tanto debe ser lo mismo en el público presente electrónicamente, disfrutó mucho lo que ustedes tuvieron que decir. A manera de simplemente despedirme de ustedes aquí, dicen que cada pueblo tiene al gobierno que se merece. Yo no voy a calificar al gobierno actual ni pasados de Honduras, pero lo que sí puedo afirmar con todo conocimiento de causa es que este pueblo no se merece las condiciones económicas en las que ha vivido durante décadas y mucho menos se merece la violencia en la que está viviendo. Y mucho menos un pueblo como el de Honduras, un pueblo bueno, es gente noble, que jamás podré entender cómo alguien puede ser tan cruel como para castigar a alguien de esa manera. Tengo que decir que en lo personal, como latinoamericano, no me voy a decir extranjero porque no soy extranjero, soy un latinoamericano. Como latinoamericano tengo que decir que estoy sumamente orgulloso de lo que he visto en esta visita en Honduras. Siempre he estado muy orgulloso de Honduras. Yo le pido al próximo presidente de Honduras que se comporte a la altura del pueblo que lo eligió. Y por favor también, a manera personal, al presidente de Honduras próximo, yo le pido que por favor me haga seguir siendo orgulloso de este país. Muchas gracias de nuevo a mis anfitriones, a la Universidad de San Pedro Sula. Muchas gracias. Han sido dos eventos importantes que yo he venido aquí a este país, hace un par de años al Honduras Open for Business, ahora, y estoy sumamente impresionado con el nivel de organización. Si ustedes se fijan, no hubo un solo detalle técnico, una sola mala detalle técnico, y los felicito muchísimo por eso. Continúen así, que la pasen muy bien.